Buenos días y bienvenidos a esta entrega del curso de Persuasión y Ventas, en el que vamos a ver otro principio de influencia muy importante, que es el principio de autoridad. Como recordarás en el vídeo de introducción a los principios de influencia, nuestra mente es muy perezosa y tiende a buscar continuamente atajos que le permitan no tener que gastar tiempo y energía en analizar todas las alternativas posibles, todas las soluciones posibles a un determinado problema. Estos atajos son como programas de ordenador que, una vez localizados, los ejecutamos y seguimos sus instrucciones. ¿Recuerdas la frase "si algo es caro, debe de ser bueno"? Pues este es un buen ejemplo de uno de estos atajos, al igual que lo es el principio de autoridad. Antes de ver lo que dice esta regla y cómo podemos utilizarla, cómo podemos ponerla en práctica para mejorar nuestra capacidad de persuasión, vamos a contar una historia que el psicólogo Robert Cialdini menciona en su libro Influencia y que ilustra muy bien su funcionamiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, al general de las Fuerzas Aéreas, Uthal End, le asignaron un nuevo copiloto justo antes de un vuelo, el cual se mostró muy honrado de volar junto a un oficial tan famoso. En el despegue, el general recordó una canción y se puso a mover la cabeza de un lado a otro. El copiloto interpretó este gesto como que le estaba ordenando que recogiera el tren de aterrizaje. Aunque el copiloto sabía que el avión no llevaba suficiente velocidad como para emprender el vuelo, recogió el tren. Esto hizo que el avión cayera inmediatamente y, como consecuencia del golpe, una cuchilla de la hélice salió disparada y se clavó en la espalda del general, el cual quedó parapléjico. Cuando tomaron testimonio al copiloto y le preguntaron si sabías que el avión no llevaba suficiente velocidad para volar, ¿por qué recogiste el tren? A lo que el copiloto respondió: porque creí que era lo que el general me estaba pidiendo. Desde niños nos inculcan que obedecer las órdenes de la autoridad es lo correcto. Seguir las instrucciones de nuestros padres, de nuestros profesores, era lo más adecuado, porque ellos tenían todas las respuestas a nuestras preguntas y nos decían cómo debíamos de actuar en caso de duda. Además, la experiencia nos iba confirmando que esta manera de proceder era beneficiosa porque nos evitaba tener que analizar los pros y los contras de todas las alternativas posibles. Simplemente teníamos que seguir sus instrucciones, otros decidían por nosotros y casi siempre de manera adecuada. Cuando llegamos a la edad adulta encontramos otros referentes a los que obedecer. Ahora nuestras figuras de autoridad serán nuestros jefes, jueces, políticos, nuestros médicos. Estas personas tienen unos conocimientos, unos recursos y una cantidad de información que es inaccesible para la mayoría de nosotros, por lo que sigue teniendo sentido seguir sus indicaciones e instrucciones. Al igual que cuando éramos niños, obedecer a la autoridad supone un atajo y un ahorro en tiempo y energía para nuestra mente. Además, seguir las indicaciones de la autoridad conlleva un cierto descargo de responsabilidad y evita posibles castigos por desobediencia. Vamos a ver ahora un ejemplo muy ilustrativo del poder que tiene la autoridad en nuestros actos. En 1974, un profesor de psicología llamado Stanley Milgram llevó a cabo un experimento con resultados sobrecogedores. En este estudio participan 3 personas. El cometido de una de ellas, al que vamos a llamar aprendiz, es responder correctamente las preguntas que otra persona, al que vamos a llamar profesor, le formula. Estos 2 participantes se encuentran en salas diferentes, no se ven, y la única manera que tienen de hablar entre sí es por medio de un intercomunicador. Otra persona, a la que vamos a llamar investigador, dirige el experimento, se encuentra en la misma sala que el profesor y le ordena que por medio de unas palancas suministre al aprendiz una serie de descargas eléctricas de intensidad creciente por cada respuesta incorrecta. A los voluntarios, en realidad, se les indicó que iban a participar en un estudio sobre memoria y aprendizaje. El experimento comienza y durante unos minutos las descargas recibidas, aunque molestas, son tolerables. Pero llega un momento en el que las descargas son tan dolorosas que el aprendiz no puede seguir y pide parar el experimento. Sin embargo, el investigador ordena al profesor que continúe y que suba la intensidad de las descargas. Llega un momento en el que el profesor ya no escucha ninguna respuesta a sus preguntas, sino gritos de dolor y desesperación y súplicas para que se detengan. A continuación, acciona la siguiente palanca.
El objetivo del experimento de Milgram era en realidad averiguar cuánto sufrimiento estaría dispuesto a infligir una persona a un inocente si en su trabajo le ordenaran hacerlo. Un dato que aún no he mencionado es que el aprendiz en realidad es un actor al que no se le está provocando ningún daño. Todos sus gritos, sus lamentos son simulados, cosa que el profesor desconoce. Los resultados del experimento fueron alarmantes. Casi ninguna de las personas que desempeñaron el rol de profesor abandonaron su puesto, incluso cuando el aprendiz, agonizando, les suplicaba que le liberaran. Algunos profesores pidieron al investigador parar el experimento, pero continuaron cuando éste les indicaba que no podían hacerlo. Las 2/3 partes de los profesores llegaron a accionar la última palanca, la de 450 voltios. Parece lógico pensar que el profesor habría detenido el experimento si el investigador no hubiera estado con él en la sala y no le hubiera ordenado continuar con el castigo. En palabras de Milgram, la conclusión principal del estudio es la existencia de una voluntad extrema por parte de los adultos de alcanzar cualquier límite con tal de obedecer las órdenes de una autoridad. Este experimento sociológico ha sido reproducido en multitud de ocasiones con similares resultados. En Internet puedes encontrar multitud de vídeos e información sobre dicho estudio. Además te recomiendo una película de 2015 protagonizada por Winona Ryder y Peter Sarsgaard llamada Experimenter, la historia de Stanley Milgram, que es muy interesante. Forest. That's wrong, 240 volts. Al principio hemos comentado que las autoridades tienen una cantidad de conocimientos, de recursos, una cantidad de poder que el resto de gente no tiene, por lo que seguir sus indicaciones e instrucciones suele ser lo más fácil, ya que supone un atajo para nuestra mente, puesto que nos evita tener que pensar a la hora de tomar una decisión. Sin embargo, nuestra mente tiende a recurrir a estos atajos de una manera tan automática y con tan poca deliberación consciente que en muchas ocasiones lo hace cuando no tiene ningún sentido hacerlo. El principio de autoridad es tan potente que en muchas ocasiones vence a la experiencia y conocimientos que tenemos del asunto sobre el que tenemos que decidir. Es precisamente este aspecto el que aprovechan muchos vendedores para aumentar su capacidad de persuasión. En la historia del general Uthal End, el copiloto simplemente se dejó llevar por el principio de autoridad que dice: si un experto lo dice, es que debe de ser cierto, y evitó prestar atención a sus propios conocimientos y al resto de evidencias que le estaban indicando hacer justo lo contrario. Por lo tanto, aquellos que quieran dirigir el comportamiento de los demás en una determinada dirección o que quieran obtener una determinada respuesta a una solicitud tendrán más posibilidades de conseguirlo si son percibidos por los demás como una autoridad en el asunto que se está tratando. Un aspecto muy importante a mencionar es que cuando seguimos las indicaciones de la autoridad de forma automática, se da una tendencia a hacerlo en respuesta no a la presencia de la autoridad en sí, sino a los símbolos que la representan. Por este motivo, muchos vendedores encuentran más fácil y económico tratar de parecer una autoridad que convertirse realmente en una. En el experimento de Milgram, ninguno de los participantes exigió al investigador un certificado o documento que acreditara su autoridad. Todos reaccionaron ante la presencia de un determinado símbolo, la bata blanca. Hay 3 clases de símbolos que han resultado ser muy eficaces en este sentido: los títulos, la indumentaria y los bienes de lujo. Hay muchos estudios que demuestran que aquellas personas que poseían uno u otro sin ningún tipo de acreditación adicional fueron tratadas con mayor obediencia y consideración. Muchos profesionales envuelven las paredes de sus oficinas con títulos, premios que han conseguido, diplomas, de tal manera que puedan activar fácilmente en los demás la regla que dice: una persona con tantos títulos debe de ser un experto, y si un experto lo dice, debe de ser cierto.
Sin embargo, conseguir un título o un certificado puede requerir años de trabajo y de esfuerzo, y los profesionales de las ventas saben que en muchas ocasiones no es necesario contar con ese título que acredite nuestra autoridad para obtener una mayor deferencia o consideración. Saben que en muchas ocasiones es suficiente con que los demás supongan que lo tienen. Podríamos conseguir fácilmente el título de experto a los ojos de un cliente si es un tercero quien nos lo otorga. Imagina que estás trabajando en tu oficina y te llaman al móvil. Es un cliente que quiere información del servicio que estás comercializando. Ahora imagina que este posible cliente, en vez de hablar directamente contigo, habla primero con una recepcionista, la cual le hace una serie de preguntas para conocer sus necesidades y a continuación le dice algo así como: le paso con nuestro experto en la materia que le podrá asesorar correctamente sobre su consulta. Hay una diferencia, ¿verdad? Si te perciben como un experto, se te presuponen los títulos y te conviertes en una autoridad en el asunto que se está tratando. En la mayoría de conferencias, antes de cualquier intervención, un presentador se encarga de enumerar los títulos que posee el invitado, los cargos que ha desarrollado y los logros que ha conseguido. No hay nada mejor que sea otro quien acredite tu autoridad ante los demás. Otro símbolo que puede aumentar nuestra capacidad de persuasión es la indumentaria. Hay muchos estudios que demuestran lo difícil que resulta desobedecer a aquellas personas con un atuendo de autoridad. Pero voy a decantarme por mencionar un experimento llevado a cabo por el programa de televisión El Intermedio, que me gustó muchísimo y que, sin tener seguramente mucho rigor científico, ilustra claramente el aspecto que estamos tratando. El experimento tiene lugar en el aeropuerto. Allí, el actor del Intermedio, un chico negro, realiza el estudio de dos maneras diferentes. Primero, vestido de piloto de aviones, con su uniforme, su gorra, su maletín de viaje, y luego vestido de manera informal con tejanos y una mochila. La petición que hacía a todas aquellas personas que se disponían a entrar en sus coches era siempre la misma: si le podían acercar a Madrid porque se le había roto la tarjeta de crédito y no tenía dinero para pagar un taxi. El resultado fue esclarecedor. La mayoría de las personas accedían a llevarle con toda amabilidad cuando iba disfrazado de piloto. Los hubo incluso que se bajaron del coche a abrirle la puerta como si se tratara de una autoridad, pero la cosa cambió cuando el chico iba vestido con tejanos y con una mochila. Nadie accedió a llevarle a Madrid. No iba sucio ni vestido de manera inconveniente, iba vestido simplemente de manera informal, pero nadie accedió a llevarle en su coche. Fue la vestimenta asociada a la autoridad lo que hizo que la mayoría de las personas accedieran a su solicitud. Los publicistas conocen muy bien cómo reaccionamos a los símbolos asociados con la autoridad. Por este motivo, vemos tantos anuncios de televisión en las que un actor vestido con una bata blanca nos habla de una determinada pasta de dientes. Asociamos directamente las batas blancas a los médicos. ¿Y quién se atreve a desobedecer a un médico? Por todo ello, el traje, insisto, llevado en los contextos adecuados, puede aportar un aura de autoridad a aquella persona que lo viste, haciendo más difícil a los demás resistirse a sus peticiones. Finalmente, los bienes de lujo también proporcionan un aura de prestigio, estatus y posición global que lleva a que sus dueños sean tratados de una manera especial. Por ejemplo, en un estudio se observó que los motoristas que se encontraban detenidos en un semáforo ya en verde, esperando a que el coche que tenían delante reanudara la marcha, esperaban más tiempo antes de hacer sonar la bocina cuando el vehículo que tenían delante era un coche de lujo que cuando era un modelo más económico. La conclusión de todo lo que hemos visto en el vídeo es que tendrás más posibilidades de convencer a tus clientes si te perciben como una autoridad en el asunto que se está tratando, como un experto, como alguien que realmente sabe de lo que se está hablando. Ojo, la comunicación no verbal y la confianza que transmitas al hablar será sumamente importante. En este vídeo hemos visto varios recursos para envolvernos con un aura de autoridad. Ahora te toca a ti adaptarlos a tu propia situación y ponerlos en práctica. Nos vemos en la siguiente entrega.